buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho que estén aquí hoy celebrando el aniversario de una institución que es muy importante, como la Superintendencia de Certificación Electrónica, SUCERTE, y su gente que tiene allí como el Centro de Gestión de Incidentes de Seguridad y el Centro Nacional de Informática Forense. Dos organizaciones que a veces no sabemos que existen, solamente nos acordamos de ellas cuando tenemos un incidente de seguridad. Y por eso es muy importante esta institución y me siento muy agradecida porque me hayan realizado esta invitación a celebrar la existencia de este organismo tan importante para la seguridad digital de todas y de todos. En el día de hoy, pues les cuento que me siento muy agradada de estar acá. Yo soy Nerissa Aguilera Arteaga, formo parte de una organización que se llama Mujeres Activistas por el Software Libre. También quiero además mandarles unas palabras de felicitación al equipo encargado de realizar esta actividad y por supuesto reiterarle el agradecimiento al superintendente Carlos Parra por organizar este tipo de encuentros de conocimiento y que nos permiten además estar en contacto con las y los profesionales que trabajamos en el área de ciberseguridad. Y además, pues por supuesto, reconocer el esfuerzo de todo el equipo que le acompaña, unos muchachos y unas muchachas que ustedes no van a ver, pero que están detrás de cámara realizando una labor impecable para que este evento se realice. Y desde aquí, por supuesto, les envío las palabras de agradecimiento y también del equipo que apoya con el cafecito, con el agua. Todos ellos son muy importantes y valiosos y quiero decirles que siempre tendrán mi agradecimiento. Yo pertenezco a una organización, como ya les había comentado, que se llama Mujeres Activistas por el Software Libre y el día de hoy vamos a hablar sobre un sueño que tenemos en nuestra organización y es crear una línea de atención de la violencia digital basada en género. Y por supuesto le vamos a ir contando varias de las actividades que realizamos en Mujeres Activistas por el Software Libre. Nosotras somos una organización que nació en el año 2006. Hemos organizado a lo largo de estos años varios foros y encuentros de mujeres y tecnologías de información libre. Hemos realizado actividades relacionadas con la incorporación y la inclusión de mujeres con discapacidad en el uso de tecnologías de información libre. Realizamos varias capacitaciones a otras activistas, sobre todo activistas feministas. Tenemos una plataforma llamada Yenchi que se encarga de realizar un proceso de sistematización georreferenciada de casos de violencia digital y también general de violencia de género. Y hemos realizado en los últimos años unos talleres para la prevención de la violencia digital basada en género, para la prevención y para la atención. Ya en un momento les voy a hablar un poquito más de esos talleres. Y el año pasado realizamos un proyecto de caracterización de estas violencias digitales basadas en género en Venezuela. Estas dos últimas actividades las hemos realizado con el apoyo de varios fondos internacionales que han creído en nuestra propuesta y nos han apoyado para la realización de estas actividades. Bueno, como ya les repetí muchas veces qué es la violencia digital, considero importante que la definamos para dar continuidad al resto del contenido. La violencia digital son, digamos, actos que ocurren, cualquier acto puede ser un acto en detrimento de alguna persona, pueden ser mensajes de odio, llamadas, vulneración de datos o publicación de esa data sin autorización, digamos, acoso, hostigamiento, mensajes de odio
mensajes con contenido sexual que se publique sin consentimiento, pueden ser también fotografías, videos o texto. Todo esto es, digamos, son todos los actos de agravio que pueden realizarse en detrimento de una persona utilizando cualquier tipo de medio digital. Hay muchas definiciones. En los últimos años, varios organismos multilaterales internacionales han estado trabajando el tema. Vemos cómo hay guías completas de, por ejemplo, la OEA, la ONU, la UNESCO, han venido trabajando y definiendo lo que es la violencia digital y muy específicamente trabajando la violencia digital basada en género, que es fundamentalmente el trabajo que hemos estado trabajando desde Mujeres Activistas por el Software Libre en los últimos años. La violencia digital a veces no la identificamos y por eso nuestro primer taller es un taller donde aprendemos a cómo identificarla. A veces pasa que, por ejemplo, nuestra pareja nos dice, ay, llegaste al sitio, tómate una foto y envíamela, ¿no? Ese acto tan sutil que a veces también llamamos micromachismo es definitivamente también un tipo de violencia digital. Pero este tipo de violencia va escalando y por eso desde Mujeres Activistas por el Software Libre hicimos una especie de violentómetro con semáforos que va desde, digamos, las violencias que se puede decir son menos perjudiciales a las que, digamos, escalan y pueden poner en peligro la integridad de una mujer. El caso es que hemos recogido varios tipos de violencia, algunas, por ejemplo, hace pocos años en México se hizo muy popular un caso de una mujer trabajadora en una empresa que le publican información privada, un video, y ella termina suicidándose porque además ese tipo no solamente fue la publicación no autorizada de su información personal, sino que además después luego recibió acoso, lo que nosotras llamamos ciberacoso, en todos los medios, por las redes sociales, a su número de teléfono. Es decir, esa violencia, ese caso se viralizó, no se pudo eliminar y aunque ella hizo denuncias y toda esta actividad, igual la seguía afectando y no podía salir de ese círculo y pues termina suicidándose. Hay otros tipos que hemos atendido desde Mujeres Activistas por el Software Libre con un número más o menos grande, que es cuando a una persona, sobre todo mujer o niña, le publican información privada sin autorización. Y luego le exigen que tiene que seguir suministrando más fotos o videos porque si no, pues le hacen una extorsión diciéndole que si no sigue suministrando este tipo de información, la van a publicar, se la van a mandar a los familiares. O sea, es un ciclo en el que es muy difícil parar y en ese sentido pues damos asesoría de cómo se puede hacer un alto, no seguir contestando esta agresión es la respuesta y sobre todo asegurarse siempre de que estas personas que te contactan existen en realidad. Ahorita hay un índice, una estadística muy alta de cómo a niñas, sobre todo cuando se crean algunas redes sociales, sobre todo en Facebook, que es donde más casos hemos tenido, apenas te creas una cuenta, te aparecen un montón de mensajes de gente contactándote. Hola, ¿cómo estás? Apenas te creas una cuenta y más si colocas que es una niña o una adolescente, una mujer joven, qué sé yo, 14, 16 años, que es cuando lo aprueba la creación de Facebook, inmediatamente, y si colocas una foto, bueno, inmediatamente escriben 10, 12, les invito a que hagan la prueba,
Por eso siempre les recomendamos cuando nos piden asesoría para ir a visitar a colegios y todo eso, y también grupos de padres y madres, les recomendamos que no crean que con tener a las niñas y a los niños en las habitaciones conectadas a internet está seguro. Es igual que cuando ponemos siempre este ejemplo, cuando mandamos a nuestros chamos y a nuestras chamas, ya cuando están un poco grandes, a que hagan ciertas actividades, ¿no? Como por ejemplo ir a comprar cerca algún comercio. Le damos una serie de recomendaciones para que empiecen a tomar cierta independencia, ¿no? Y esas recomendaciones es no hables con extraños, es lo primero que le decimos, ¿verdad? Cuando vayas a cruzar la calle, recuerda mirar siempre a ambos lados. No aceptes que nadie te regale nada, y menos si es un desconocido. Toda esa serie de instrucciones se la damos a nuestros chamos para que vayan, crucen una calle y vayan a la otra cuadra a hacer alguna actividad. Sin embargo, o cuando vamos con ellos a los parques, es igual que están jugando, le damos esta misma recomendación. Pero sin embargo, cuando estamos en nuestras casas, dejamos a nuestros chamos y a nuestras chamas conectadas, están ahí tranquilos y no le damos ningún tipo de instrucción. Y nos desaparecemos porque está tranquilo allí. Y bueno, déjenme decirles que ahorita existe un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años de manera que de verdad asusta, que se llama grooming, que son adultos. De hecho, siempre hemos creído, siempre los que hacemos esta investigación, que se trata de una red totalmente organizada. Se hacen pasar por niños o niñas y contactan a estos niños reales que están conectándose. Y les voy a decir, ahorita, digamos, el espacio donde donde intentan hacer este tipo de enlace, resulta que no es precisamente las redes sociales, son los videojuegos. Es por los videojuegos que están contactando ahorita a nuestros chamos y chamas en línea. Entonces, no solamente estamos jugando ahorita cuando nos conectamos, sino que además estamos jugando en red y comunicándonos con un montón de gente. Pero además, en ese interín donde hay cámara, donde hay audio y las personas que están conectadas a ese videojuego están escuchando, también se pasa mucha otra información crucial, que, que siempre hemos dicho, pues es un huequito que está allí de vulneración de la seguridad que tenemos que ir pensando cómo cerrar. Es decir, dejemos que nuestros chamos jueguen, pero revisemos con quién se están conectando. Recuerden que simplemente es que ellos den a aceptar para entrar a cierta sala y todo eso, entonces allí es el porcentaje mayor de casos que está pasando. Otro tipo de violencia digital que ocurre muchísimo es, por ejemplo, en redes públicas, más públicas como Twitter, donde se fácilmente insulta, se amenaza, incluso esto también escala porque mucha gente empieza a darle continuidad a este tipo de contenido, creyendo que es muy chistoso. A mí me llama mucho la atención que recientemente un influencer hizo esta semana, o creo que hace 2 días, publicó un video de otro influencer que tiene un estilo de vida muy particular. Y el nombre que le puso a su transmisión fue en el nombre del hate, es decir, en el nombre del odio. Me llama mucho la atención, pero ¿por qué lo hace? ¿No? Lo hace porque es definitivo que, por ejemplo, al influencer que tiene su propio estilo de vida, que no es que yo lo comulgue, me parece que tiene su propio estilo de vida y ya. Y en el caso de que me interese, pues solo le doy seguir. Y si no me interesa, le digo que no. Le digo que no y nunca veo su contenido. Pero bueno, cuando tú te metes al contenido de este señor, encuentras que le dicen muchísimas cosas horrendas, ¿no? Desde insultos. Es más, los insultos son muy creativos, somos muy creativos para insultar.
Pues sí, existen varios tipos de violencia digital. Ya les había hablado de grooming, ya les había hablado de una que es el ciberacoso. Puedo hablar, le había hablado también de la publicación no autorizada de información, digamos, privada. Y bueno, todas estas violencias tienen un fenómeno actual que las magnifica y es el tema de la viralización, que siempre lo hemos comentado. Hay información que se viraliza, la mayoría de este tipo de violencia se viraliza. Por ejemplo, cuando tú recibes un comentario que aunque así fuese cierto, por ejemplo, en una red como pública, como Twitter, que te hagan algún tipo de comentario, luego viene mucha gente y le da RT y además también te lo puede comentar, ¿no? Te puede decir, no, porque tal. Entonces, eso se va agrandando como una bola de nieve y se sigue de alguna manera viralizando. Recoger ese tipo de información, por ejemplo, cuando se publica información de alguna persona en privado, hemos visto cómo, por ejemplo, adolescentes se han quitado la vida porque le han publicado información privada y lo hacen es justamente por este fenómeno de la viralización. Y cuando tenemos este fenómeno, por ejemplo, nosotras siempre hemos recomendado desde Mujeres Activistas por el Software Libre que es necesario establecer una especie de corresponsabilidad. Es decir, todas estas personas que no crean ese contenido, pero luego lo comparten o lo replican, también tienen una responsabilidad en la afección a la persona que está siendo víctima de ese tipo de violencia. Y siempre lo hemos manifestado, bueno, a la fecha no existe ningún tipo, digamos, de, ¿qué les puedo decir? Elementos legales realmente constituidos que nos podamos basar en un caso para eso, pero lo estamos promoviendo porque en ese sentido creemos que es muy importante la corresponsabilidad, tanto de las personas que, digamos, ayudan en la viralización de ese tipo de contenido, como también en las plataformas que una vez ocurre un tipo de violencia, cuando, por ejemplo, a nosotras nos piden una familia. Mira, a mi hija la contactaron y mi hija creyó que sí era una persona de su edad y compartió esa información que tenía. Resulta que ahora la están extorsionando, pidiéndole más información. Este es uno de los casos que nos ha llegado y quisiera decirle que pocos, pero no, nos han llegado muchos casos así. Y cuando tú agarras y haces la denuncia, por ejemplo, en las plataformas, o se tardan muchísimo en dar respuesta, o sencillamente nunca nos responden. Entonces, a eso nosotros llamamos la corresponsabilidad de las grandes empresas tecnológicas o de las plataformas de redes sociales. Allí hay que establecerse también una corresponsabilidad. Eso me recuerda que hace 2 semanas, no 3 en realidad, el CEO de Facebook y también de Meta, él tuvo que pedir perdón a las víctimas en el Congreso de los Estados Unidos. Se paró, les invito a que vean el video para que vayan comprendiendo la magnitud de esto. Él pide perdón a las víctimas, a las familias, porque es un grupo de madres y padres que se organizan y empiezan una lucha legal desde hace muchos años por justamente las empresas nunca dar respuesta. Y él se para en el marco de unas entrevistas que realizan en el Congreso y se para y pide disculpas, ¿no? Que me parece un avance, pero creo que, digamos, hace falta mucho más por hacer. No solo es pedir la disculpa, sino además es garantizar que esos espacios que van a habitar nuestros jóvenes y nuestras jóvenes sean espacios seguros. Y estas personas, estos madres y padres, específicamente estaban haciendo una denuncia por casos de violencia sexual infantil. Imagínense que no es que le publicaron información nada más, no, hay mucha más
digamos, son casos más agravados los que están allí. Y bueno, me pareció sumamente importante que él haya pedido disculpas, pero para que vean que esta es la magnitud de lo que estamos hablando. Quizás conocemos, es muy seguro además, que conozcamos a una niña, a un niño, a un adolescente, que ha sido víctima de este tipo de ciberdelitos y que nunca nos han contado o que no sabemos o que simplemente borró sus cuentas y está tratando de seguir adelante. ¿Por qué? Porque se los digo, porque realmente los casos que nos llegan son varios y la manera como lo estamos abordando también es una manera incorrecta. La mayoría terminamos haciendo una revictimización. Y hay que comprender, otra de las cosas que hacemos en nuestros talleres es explicar a las personas participantes que lo primero que no debemos hacer es revictimizar a la persona, al niño, la niña, al adolescente, la mujer que viene de ser víctima de este tipo de delitos, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de gente que funciona en una red y que sabe precisamente cómo ejecutar la estafa. Es decir, sabe qué teclas tocar para que la persona que contactan devele esa información. Fíjense, hay mucha gente adulta que cae con estos mensajitos de te ganaste una nevera o te ganaste un paseo para cualquier lado, que es otro tipo de violencia digital, ¿no? Y se llama phishing. Miren, no se imaginan la cantidad de casos, pero como ya ese está digamos, catalogado como estafa, son los casos que menos nosotras trabajamos. Hemos atendido casos, por ejemplo, de estafa para alquiler de apartamentos o de algún local en el que depositas rápido porque si no pierdes, deposita rápido porque si no, no te lo aparto, es el depósito, qué sé yo, y después más nunca le contestan el teléfono. Ese es muy popular, este tipo de estafa acá en el país, pero lo que quiero comentarles es, si personas adultas, que ya estamos pilas, a veces nos parece chévere que nos ganemos una rifa de un crucero sin haber jugado ningún número y caemos. Imagínense ustedes cómo no pueden envolver a una niña, a un niño, a un adolescente que se conecta y que efectivamente ve una imagen de otro supuesto niño que es muy amable y empiezan a tener una relación, digamos, en el mundo digital, pero que les resulta agradable y empiezan a confiar en esas personas porque esta gente sabe cómo hacerlo. Entonces, hay que entender que a estas personas también las engañaron y que son víctimas. Comúnmente vemos como la mamá, la tía, yo no sé por qué hizo eso, por qué se grabó, por qué mandó una foto, ella no debió hacer eso. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que aprender es que hay que evitar la revictimización y darle todo el apoyo desde ese lugar a las personas que lamentablemente caen en esta red de ciberdelincuentes, ¿ok? Es por ello que nosotras desde Mujeres Activistas por el Software Libre organizamos unos talleres. Los talleres, el primer taller, allí lo que hacemos es el proceso de identificación de las diferentes violencias digitales basadas en género que existen. Lo llamamos contextualización de las diversas, de las diferentes violencias digitales que hay. Tenemos un material que lo llamamos el violentómetro digital, donde categorizamos este tipo de violencias, está en nuestras guías, en nuestra página web, se las pueden descargar, son 3 guías y cada una de las guías está relacionada con un taller. El segundo taller
fundamentalmente ya luego de aprender a identificar, porque si no sabemos identificar, luego no sabemos qué hacer, ¿verdad? Una vez aprendemos en el primer taller a identificar las diferentes violencias digitales, el siguiente taller es de cómo organizamos nuestros espacios digitales para que estos, con las herramientas y las buenas prácticas adecuadas, se vuelvan espacios más seguros. Es decir, qué tipo de aplicación instalar, por ejemplo, cómo hacer que nuestros teléfonos digitales tengan algo de seguridad, cómo hacerle, qué configuraciones hay que hacer en los teléfonos digitales para que, por ejemplo, no nos caiga tan fácilmente un troyano, un virus, cómo podemos hacer para garantizar que cualquier persona no entre en nuestra información en el teléfono, las diferentes aplicaciones que existen para garantizar que podamos tener comunicaciones en línea de manera más segura o que podamos borrar cierta información y que no quede perenne en el teléfono. O sea, explicamos todas estas herramientas en la guía 2 y en el taller 2, que también pueden conseguir, la guía la pueden conseguir en nuestra página web y que se las voy a dejar al final. Y los talleres siempre hacemos un llamado. Acabamos de terminar uno público donde se inscribieron más de 1.200 personas a lo largo de todo el país, incluso tuvimos participantes de otros países. Otra de las actividades que les comentaba que habíamos hecho recientemente tiene que ver con la caracterización de las violencias. Hicimos un estudio en el que 386 mujeres, entre mujeres y hombres, nos respondieron un cuestionario bastante largo. A todas estas personas le mandamos nuestro agradecimiento. Ese trabajo lo realizamos el año pasado y nos permitió tener por fin un muestreo no probabilístico de las cosas que decíamos y pudimos así categorizar cuáles eran, porque bueno, nuestra muestra siempre era los casos que nos llegaban y atendíamos, ¿no? Ahora tenemos un estudio más elaborado que incluso nos ha permitido compartirlo con algunas instituciones internacionales que trabajan el tema. Ahí aparece la página web donde pueden encontrar el estudio con mayor detalle, pero básicamente los hallazgos fueron estos que están acá, ¿no? Y el que más nos llama la atención es que encontramos que 8 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia digital basada en género. Sea ciberacoso, sea publicación no autorizada de información, sea sextorsión o phishing. El caso es que es un número bastante, nos parece un número bastante alto, que 8 de cada 10 mujeres hayan sido de alguna manera víctimas de algún tipo de este delito, ¿no? Allí van a encontrar otros elementos, como por ejemplo, desde qué plataforma, en cuál plataforma el ciberdelito es más usado. O sea, hemos podido hacer este tipo de cruces con este muestreo. Para este año queremos profundizar en este estudio, porque además esto nos permite, digamos, ajustar un poco los talleres que damos, ¿no? Porque sabiendo cuál es digamos, el delito que más ocurrencia tiene, podemos enfocarnos en armar un kit especial para vacunarnos contra ese delito de manera más expedita. Y bueno, por eso consideramos que este estudio nos ayuda muchísimo porque además nos marca, nos ayuda a construir el mapa de ruta que tenemos para poder ir atendiendo lo más urgente, ¿no? Y comentarles que les he hablado siempre desde que empecé que atendemos casos de violencia digital. Nos llaman varias organizaciones o personas que nos contactan por las redes sociales también y nos presentan algunos casos o muchas veces los casos que nos llegan son derivados, es decir, son de otras organizaciones que nos piden el apoyo para cuando tiene que ver con el uso de tecnología para el tema de violencia. Y nosotras estamos en el proceso de construcción de un proceso que nos permita optimizar no solo lo que hemos aprendido, sino
también los pocos recursos que tenemos, porque nosotras somos una organización pequeña. Bueno, una de las primeras cosas que hacemos es la recepción del caso. Esto consiste en hacer una serie de entrevistas con, si es una niña, con la niña y los familiares, donde realizamos, puede ser por videoconferencia o de manera presencial, hacemos unas entrevistas para tener la información de lo que ocurre y levantamos, digamos, todo el caso para con estos datos y en función de la base de datos que ya tenemos de casos similares, vemos cuáles son las opciones que tenemos, ¿no? Y eso nos permite, una vez levantamos toda la información, diseñar una estrategia de abordaje. Y en este diseño de esta estrategia, lo que construimos son las opciones, en todo caso, que le proponemos a la persona víctima que ejecute. Una de las cosas que hacemos es siempre, desde la escucha activa, cuando hacemos la entrevista, respetar sobre todo el proceso de la persona que está siendo víctima, ¿no? Para eso no hemos tenido que formar en atención de casos de violencia, la manera correcta de cómo se hace ese proceso de acompañamiento. Intentamos que por supuesto sea desde un acompañamiento amoroso y respetuoso, donde no exista la revictimización y donde entendamos que la idea es construir soluciones para estas personas, digamos, no soluciones, porque muchas veces no está en nuestras manos solucionar todo el problema, pero sí al menos idear unos pasos a realizar en función de obtener justicia o de parar en todo caso la violencia. Y luego que presentamos estas estrategias que pueden realizar, le hacemos seguimiento al caso. Después de un periodo de tiempo, revisamos el avance y si se llegó a un feliz término, cerramos el caso. Por ejemplo, la mayoría de los casos, cuando nos llegan casos de publicación no autorizada de información privada en ciertas plataformas, esto es, por ejemplo, en los canales de transmisión de video para adultos, para contenido adultos, por ejemplo, que es donde casi siempre publican este tipo de video. ¿Qué hacemos? Todas estas plataformas tienen una opción para realizar una denuncia y para que alguien diga, mira, yo este video no estoy de acuerdo que aparezca porque, bueno, ahí se le explica, nosotras ayudamos a redactar ese texto y hacerle seguimiento a la eliminación de esa información. Lamentablemente no es tan rápido como quisiéramos. De hecho, hay un artículo que realizó una organización internacional que le puso como nombre Grito al Vacío. Así es, denunciar en las plataformas un caso de violación de derechos humanos. Un grito al vacío. ¿Qué significa eso? Que bueno, que la mayoría de los casos que se denuncian, las plataformas no responden. Por eso les comentaba que para nosotras es muy importante este evento que se realizó en el que el dueño de una de las plataformas más grandes pida disculpas por estos casos de violaciones a los derechos humanos de niños y niñas, ¿no? Esta actividad que hacemos, que les comentaba del proceso de recepción de los casos, quiero contarles con mucha alegría que no solamente la hacemos nosotras. Hay un grupo de mujeres en todo el mundo que viene y de las que hemos aprendido, que vienen organizándose y se llaman líneas de atención feminista y organizaciones que atienden la violencia de género facilitadas por tecnología, le dan ese nombre, que es muy parecido, nosotras la llamamos violencia digital basada en género, ¿no? Pero básicamente pues hacen lo mismo, se han realizado encuentros internacionales, tanto presenciales como digitales, y esta es una plataforma en la que trabajamos, más de 30 organizaciones están allí, hay de varias partes del mundo, hay una organización que incluso tiene una línea
de atención muy parecida a un helpdesk que atiende 24 horas en la India, que hemos aprendido mucho de esa experiencia. Es una de las cosas que queremos hacer y bueno, que estamos muy contentas de poder participar en esta especie de coalición internacional donde hemos aprendido mucho. Y que es más que todo, digamos, cuáles son los aportes que hemos recibido de esta comunidad. Hemos aprendido, por ejemplo, cómo poder, porque algunas de nosotras somos del área técnica. Hace muchos años, algunas de nosotras trabajábamos, por ejemplo, el tema de informática forense o trabajábamos el tema de gestión de incidentes de seguridad. Entonces nos parece, aquí hemos aprendido, por ejemplo, cómo levantar cierta información, digamos, hacer cierto análisis o experticia, pero con los lentes de la perspectiva de género, ¿ok? Y ha sido bastante nutritivo para nosotras esta experiencia y verlo además de mujeres muy experimentadas, que tienen mucha, bueno, de mujeres y hombres muy experimentados en este tema de los derechos humanos, con la transversalización de estos temas, ¿no? Por ejemplo, el mismo año pasado recibimos un taller de informática forense con perspectiva de género, gracias a la coalición, a esta especie de unión de varias líneas o organizaciones que atienden casos de violencia digital. Entonces, bueno, allí estamos aprendiendo también nosotras, es una perfecta comunidad que se nutre todos los días y de las que nos sentimos muy contentas de participar. Y ahora sí voy a comentarles qué podemos hacer nosotros acá mientras que nos llegan esos sueños, ¿no? Mientras construimos una línea maravillosa de atención a casos y mientras también, por ejemplo, la organización, la organización nuestra crece más, que somos poquitas. Siempre invito a aquellas compañeras, aquellos compañeros que quieran participar con nosotros, las puertas están abiertas. Pero bueno, sí, hablarles de ciertos digamos, conceptos que hay en el área de ciberseguridad que nos ayudan, aunque ya yo me adelanté un pelín, porque al menos les dije de manera general lo que hacemos en informática forense, pero en el área de ciberseguridad, bueno, hay muchas áreas, ¿no? Y la principal para el tema de la atención a la violencia digital, una de las áreas más importantes es el manejo de la evidencia. Les comentaba que un aspecto muy importante, un concepto muy importante es el tema de qué es la evidencia digital, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque la mayoría de los casos, cuando nos llaman por algún tipo de agresión recibida, la persona que es víctima, la primera reacción que ejecuta es la de borrar la información. Es decir, si a mí me hicieron 20 llamadas, borro y bloqueo el número. Y después, ¿de dónde te estaban llamando? No tenemos el número. O te mandan un montón de texto, lo eliminé. Me escribieron por Facebook de tal perfil, yo borré todo y borré la cuenta. Entonces, es importante que sepamos que aunque esta información nos incomode profundamente, es importante que ya si todos y todas nos llevamos esta información, yo me sentiré completamente feliz de haber venido para acá hoy, ¿no? Además de haber tenido la posibilidad de encontrarme con mucha gente que aprecio, pero esto es muy importante. No podemos eliminar esa información. Y aunque nos duela muchísimo porque es una agresión que estamos recibiendo, es importante que se realicen las capturas y que se guarde la información. Porque es lo que va a ayudar en todo caso a lo que siempre recomendamos, realizar una denuncia. Y en la medida que podamos sistematizar esta agresión, nos vamos a dar cuenta que es una agresión que en la mayoría de los casos escala muchísimo,
pero como borramos la información, eliminamos la cantidad de veces que nos llamaron o que nos enviaron mensajes o que nos etiquetaron en alguna publicación, eso significa que lo vamos como minimizando. Y resulta que este tipo de violencia más bien crece y crece definitivamente a pasos agigantados. Entonces, la recomendación es no eliminar esa información, guardar la información de, por ejemplo, cuando nos toca a las personas técnicas realizar un proceso de investigación, cualquier dato es importante. Incluso algo que se escribe en el chat nos informa de un posible perfil de esa persona, me explico, de la persona que está manipulando o mintiendo o buscando más información. Entonces, nos ha tocado, por ejemplo, que nos dicen, mira, borré todo, no tengo un número de teléfono, no tengo una dirección de un perfil de usuario o usuaria, no tengo ninguna información y pues allí es más difícil empezar a realizar una documentación de ese caso y de acompañamiento. Entonces, es importante que sepamos que en el caso de ser víctima de violencia digital, casi siempre es una de las más populares es ciberacoso. No eliminar la información para poder no solo hacer las denuncias en las plataformas, con capturas de pantalla y dependiendo del nivel de la agresión, se puede incluso formular una denuncia en los órganos receptores de denuncia que tenemos en el país, como es en delitos informáticos del 6CPC o en el Ministerio Público. Pero es muy importante que para poder llevar, digamos, un caso que se puede investigar, tengamos ciertos datos. Pues si no tenemos ninguna información, es digamos, es completamente imposible que se haga este tipo de cosas. La mayoría de las personas que nos contactan a nuestro proceso de atención no quieren ir a realizar la denuncia en estos entes. Y nos dicen, mira, yo con que me ayudes a eliminar esa información y a hacer un borrado de esa información, con eso tengo. Bueno, nosotras tenemos desde Mujeres Activistas por el Software Libre el dominio de ciertas herramientas que permiten ese borrado seguro y el seguimiento a las diferentes plataformas con los procesos de dónde se debe hacer la denuncia. Y déjenme decirle que esa información también forma parte de nuestro tercer taller. En el tercer taller, que si recuerdan, les hablaba del primero, del segundo, pero no les había dicho que había en el tercero. En el tercero están las recomendaciones sobre qué hacer en caso de ser víctima de violencia digital basada en género. Y uno de los elementos que hay en esa guía, en ese taller y en esa guía, es cuáles son las diferentes opciones que brindan las diferentes plataformas para realizar el proceso de atención a tu agresión. Es importante también que sepan, si se llevan ese segundo dato, también nos vamos a ir muy felices nosotras de acá. Todas las plataformas tienen un mecanismo de denuncia de una agresión. Es más, muchas de ellas están obligadas a dar solución a los diferentes tipos de agresión que existen. Y por eso es muy importante que organismos multilaterales estén en el trabajo. ¿Se acuerdan que les decía al comienzo que varias organizaciones han realizado un proceso no solo de definición de la violencia digital, sino también han hecho una caracterización de las diferentes violencias para irlas atacando y disminuyendo, ¿no? Es muy importante este trabajo que están realizando estas organizaciones porque en función de eso las plataformas también se ven mucho más obligadas a digamos, construir procesos para erradicarlas de las diferentes plataformas. Entonces, pero ahorita podemos hacer las denuncias. No les voy a decir que se resuelven inmediatamente. De hecho, a veces no nos responden, ¿ok? Pero todas tienen esa opción y es en los casos, la mayoría de la gente lo que prefiere es que se elimine cierta información de las plataformas. Ese es un derecho humano, se llama el derecho al olvido, es decir, que tú puedes optar
por obligar a las plataformas a borrar cierta información que te pertenece y que tú no quieres que esté pública, ¿ok? Entonces, digamos, acceder a eso. A mí me gusta mucho comentarles de estas herramientas porque son las herramientas que nos apoyan, son las herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, son las herramientas que nos apoyan a hacer la investigación cuando nos llega un caso. Estas herramientas nos permiten armar los perfiles, la información, cuánto se ha duplicado en, digamos, cuántos medios, por ejemplo, una de las cosas que logramos hacer es, si cierta imagen se publicó, en dónde y cuántas veces se ha difundido. Entonces, estas herramientas de inteligencia de fuentes abiertas nos permiten investigar. Bueno, ellas las van a conseguir en un framework que se llama el framework de las herramientas de fuentes abiertas, y allí hay varias. Nosotras usamos muchísimo por ejemplo, una de los casos que más nos llega, me escribieron desde este número de WhatsApp. Puede ser un número nacional o internacional, pero no saben quién es, ¿verdad? Lo primero que nosotras hacemos cuando estamos haciendo la investigación es desde nuestros teléfonos de hacer investigación, no usamos nuestros teléfonos personales para eso. Recuérdense que siempre hay que poner un elemento blanco en el medio. Bueno, entonces, desde nuestras herramientas de investigación añadimos el número, vemos a ver si tiene algunas opciones de seguridad configurada. Ya cuando vemos, por ejemplo, que tiene tapado la foto de perfil, sabemos entonces que se trata de gente que es experimentada, ¿verdad? Y en las herramientas de fuentes abiertas hay varias herramientas que te permiten ver a quién le pertenece un número. Entonces vamos con las más usadas. Comúnmente, por ejemplo, hay una que aquí usan mucho cuando es un número nacional, porque casi todo el mundo la tiene, y eso te permite, te dice el nombre de las personas que han tenido ese número de teléfono. Y ya allí tú sabes, mira, resulta que este número en algún momento lo guardaron con este nombre y te da una pista. Eso no significa investigar este tipo de cosas, es, bueno, como la pantera rosa que va buscando pistas, ¿no? Poco a poco. Entonces, esto te da una pista de a quién le pertenece ese número. Y puedes ir guardando mayor información. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotras? Hemos hecho unos scripts para automatizar, para que consulte a todas estas plataformas o a las que nos gusten de manera automática, para no estar, ay, me voy para esta plataforma, consulto el número y después me voy para la otra. No, no. Metemos el número en el script que hicimos y ya de manera automática chequea en 4 o 5 plataformas de una vez. Chévere, porque solamente metemos el número una vez. La gente que nos gusta hacer estas cosas, no nos gusta retrabajar. Entonces, bueno, en nuestro taller que damos técnico, enseñamos cómo se pueden construir estas herramientas de manera automatizada. Y a veces no tenemos que hacerlos desde cero. A veces ya varios scripts están disponibles en las plataformas donde se comparte código para descargarlas y usarlas, ¿ok? Recordarles en las láminas de nuestras redes sociales para que por allí pues, nos puedan seguir, contactarnos y comunicarnos cualquier duda. Y comentarles que básicamente pues eso es lo que estamos realizando desde nuestra organización. Queremos seguir haciendo muchas cosas como la consolidación de esta línea de atención de violencia digital basada en género, es nuestra meta en este 2024. Y invitarlas e invitarlos a que realicen nuestros talleres. Tenemos un taller general primero de identificación y después tenemos otros mucho más, digamos, algunos específicos orientados a ciertas organizaciones, pero el primero es el general que ofrecemos con mucho énfasis. Acabamos de dictar uno, muy probablemente en el segundo semestre del año dictemos el segundo.
Y bueno, básicamente ese es el trabajo que hacemos desde Mujeres Activistas por el Software Libre, y les agradezco muchísimo la escucha. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las responderé. Bueno, vean Prejuicio Cifrado, y bueno, y muchas gracias por escucharme.